Carmen caminaba por las calles empedradas de Coyoacán, cargando su bolso sobre el hombro izquierdo, mientras consultaba distraídamente su teléfono. La tarde estaba cálida, típica de finales de marzo en Ciudad de México, con un sol que doraba las fachadas coloniales y pintaba de sombras alargadas los muros de adobe. Entre vendedores ambulantes, cafés con terrazas pequeñas y turistas que se perdían entre los callejones, ella parecía invisible, como si caminara con una burbuja que la separara del bullicio de la vida cotidiana. Desde niña, Carmen había aprendido a cuestionarlo todo. Su madre, una mujer de fe profunda, y su padre, ingeniero práctico y metódico, le habían dado herramientas para pensar críticamente, pero Carmen había tomado una senda más escéptica. La religión, para ella, era una historia antigua, útil solo como contexto cultural, nunca como guía personal. Por eso, cuando pasó frente a la pequeña iglesia de San Juan Bautista y vio la cruz ornamentada en la fachada, no pudo evitar soltar una risa breve, cargada de incredulidad. ¿De verdad alguien cree en esto?, murmuró para sí misma mientras seguía caminando, esquivando a un par de turistas que tomaban fotos. El sonido de su risa resonó en el patio adoquinado de la iglesia, y un par de feligreses la miraron con desaprobación. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello canoso y sombrero de paja, se inclinó ligeramente hacia adelante, como ofreciendo una advertencia silenciosa. Carmen sintió un pequeño escalofrío, pero lo ignoró, convencida de que su reacción era completamente racional. No había nada que temer, nada que cuestionara su lógica. Mientras se alejaba, recordó que ese día tenía que entregar un reportaje para su trabajo en un periódico local. Su jefe, don Esteban, un hombre severo de mirada penetrante, había insistido en que cubriera una historia sobre tradiciones religiosas en barrios históricos de la ciudad. Carmen aceptó el encargo con cierta ironía interna. Investigar sobre milagros para un diario. Qué oportunidad de demostrar que son solo cuentos antiguos, pensó. Al entrar al café donde acostumbraba desayunar, Carmen notó a su amiga Lucía sentada en una mesa junto a la ventana. Lucía, con su cabello oscuro recogido en una trenza suelta y su sonrisa cálida, era devota y asistía a misa casi todos los domingos. Carmen se sentó frente a ella y pidió un café negro sin azúcar, mientras observaba cómo Lucía sostenía un pequeño rosario entre los dedos, girándolo lentamente. «Buenos días, Carmen», dijo Lucía con suavidad, notando la expresión de escepticismo que nunca desaparecía del rostro de su amiga. «Hola, Lucía», rezando otra vez. Carmen levantó una ceja, intentando no sonreír. «Solo recordando que hay cosas más grandes que nosotros», respondió Lucía sin molestarse por la ironía. «Sí, claro», murmuró Carmen, echando un vistazo a la calle y luego tomando un sorbo de su café. «Cosas más grandes que los problemas reales, ¿quieres decir?». Lucía suspiró resignada, pero no insistió. Pero sabía que Carmen necesitaba encontrar sus propias respuestas, aunque le doliera ver cómo su amiga se cerraba a experiencias que podrían darle consuelo y propósito. El día continuó con entrevistas a vecinos del barrio, la mayoría ancianos, que hablaban con respeto sobre las tradiciones, las procesiones y los milagros que, según ellos, habían ocurrido cerca de la iglesia que Carmen había burlado esa mañana. Mientras tomaba notas, Carmen sentía una mezcla de fascinación y escepticismo. Por un lado, las historias eran humanas, llenas de emociones y recuerdos. Por otro, su mente lógica rechazaba la posibilidad de que algo sobrenatural realmente sucediera. Al caer la tarde, Carmen decidió caminar hasta el mercado local, un lugar lleno de colores, olores a tortillas recién hechas y especias. Observó a las vendedoras gritando los precios, a los niños corriendo entre los puestos y a los músicos que tocaban canciones tradicionales con guitarras y trompetas. Aún así, en medio de ese bullicio, no pudo dejar de pensar en la cruz frente a la iglesia. ¿Por qué ese simple símbolo le había producido una reacción tan extraña? ¿Por qué un escalofrío había subido por su espalda, incluso cuando estaba segura de que no había nada sobrenatural? Al regresar a su apartamento, un espacio pequeño y decorado con muebles minimalistas, Carmen se sintió cansada, pero inquieta. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pintando de amarillo y naranja las calles adoquinadas.
El murmullo de la ciudad era constante, pero dentro de ella algo parecía diferente, una sensación de vacío, una pregunta que no había logrado responder durante toda la jornada. ¿Por qué me siento rara?, murmuró, más para sí misma que esperando una respuesta. Intentó concentrarse en su rutina, preparar la cena, revisar correos electrónicos, leer algunas notas para su reportaje. Sin embargo, cada intento de distraerse parecía inútil. La imagen de la cruz y la mirada silenciosa de los feligreses persistían en su mente. Carmen negó cualquier pensamiento sobrenatural. «Solo estás cansada», se dijo. El cerebro inventa cosas cuando uno está agotado. Mientras la noche avanzaba, Carmen decidió tomar un baño caliente, esperando que el agua tibia relajara su cuerpo y su mente. El sonido del agua cayendo y el vapor envolviendo la pequeña habitación crearon un ambiente extraño de introspección. Carmen se miró en el espejo y notó que sus ojos reflejaban algo que no reconocía, un destello de miedo, de incertidumbre, de curiosidad que no podía explicar. Finalmente, se retiró a la cama, sin sospechar que esa noche algo cambiaría para siempre. Mientras cerraba los ojos todavía en su burbuja de racionalidad, un pensamiento persistente se repetía en su mente. ¿Y si todo lo que creo saber no es suficiente? Ese pensamiento flotó entre la conciencia y el sueño, como una semilla que esperaba germinar. Carmen respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo que no podía etiquetar ni racionalizar. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar un viaje que pondría a prueba todo lo que había aprendido, todo lo que había creído y todo lo que había ignorado durante su vida. Y así, mientras la ciudad de Coyoacán seguía viva bajo las luces nocturnas, Carmen dormía, sin imaginar que su risa frente a una cruz no sería el final de la historia, sino el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó sobre Ciudad de México con un silencio intermitente, interrumpido por el lejano sonido de claxones y las conversaciones de vecinos en patios abiertos. Carmen permanecía en su apartamento, aún sentada en la cama, observando cómo la luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes blancas. El ambiente era cálido, pero algo en la atmósfera la hacía sentir inquieta, una sensación que no podía explicar y que se resistía a ignorar. Intentó concentrarse en su libro de notas para el reportaje, pero las palabras se mezclaban en su mente, formando figuras que no estaban allí. Cada vez que cerraba los ojos por unos segundos, veía de nuevo la cruz de la iglesia de Coyoacán, enorme y silenciosa, con una presencia que parecía observarla. Carmen se obligó a respirar profundo, recordándose a sí misma que no había nada sobrenatural, que todo era producto de su imaginación. Se levantó para preparar una taza de té, esperando que el ritual simple de calentar agua y verterla sobre las hojas de manzanilla calmara su mente. Mientras el agua hervía, escuchó un golpe suave contra la ventana. Se giró, pensando que era el viento, pero la brisa que entraba por la ventana abierta era ligera y apenas movía las cortinas. Carmen frunció el ceño y se acercó, asegurándose de que todo estuviera cerrado. No había nadie, solo la ciudad respirando fuera. Sin embargo, un pequeño escalofrío recorrió su espalda. Después de beber el té y dejarlo enfriar, Carmen regresó a la cama, intentando leer un artículo en su tablet. Pero sus ojos se cerraban constantemente, y cada vez que lo hacían, la misma imagen aparecía, la cruz de la iglesia, y detrás de ella, una figura femenina que parecía emanar luz. Era difusa, casi como un reflejo en el agua, pero extrañamente familiar. Carmen abrió los ojos de golpe, intentando disipar la visión, y se rió nerviosamente para sí misma. «Estoy imaginando cosas», susurró con una sonrisa tensa. «Solo estoy cansada». Encendió un poco de música suave para distraerse, pero incluso las melodías clásicas parecían distorsionadas por un murmullo que no podía identificar. Cada sonido de la ciudad se convertía en un eco extraño, como si todo el entorno participara en un mensaje que Carmen no podía comprender. A pesar de su mente lógica, un sentimiento de anticipación crecía dentro de ella, una mezcla de miedo y curiosidad que no había experimentado antes. Decidió entonces cerrar los ojos unos minutos, intentando concentrarse en la respiración,
tal como le había recomendado Lucía en más de una ocasión. Pero en cuanto lo hizo, la visión regresó con mayor intensidad. De esta vez, la figura estaba más cerca, y Carmen podía distinguir detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El rostro sereno, los ojos compasivos y el manto azul que parecía brillar con una luz interna. Carmen se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza, y comenzó a caminar por la habitación, intentando racionalizar lo que veía. Todo parecía demasiado vívido para ser un simple sueño. Sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez desde que era adolescente, se sintió incapaz de explicar algo con lógica. Cada intento de negar lo que veía se estrellaba contra la claridad de la imagen. No era un pensamiento, no era una ilusión momentánea. Algo había penetrado en su conciencia de manera directa. Con un impulso de decisión, Carmen tomó su teléfono y buscó información sobre fenómenos similares, artículos sobre sueños lúcidos, alucinaciones inducidas por estrés y experiencias espirituales aparecieron en la pantalla. Leyó cada uno, evaluando las explicaciones científicas, pero ninguna lograba dar cuenta de la sensación de paz que la figura transmitía. Por más que buscaba razones, el sentimiento persistía cálido y penetrante, como si la invitara a confiar en algo más grande que ella misma. Se sentó de nuevo en la cama, abrazando las rodillas, y se preguntó cómo había llegado a este punto. Siempre se había considerado racional, independiente y fuerte. Nunca había necesitado respuestas sobrenaturales, ni había creído en señales divinas. Sin embargo, aquella noche, la certeza de que no estaba sola la acompañaba de una manera que no podía negar. Su escepticismo, tan firme durante años, parecía tambalear ante la fuerza de la experiencia. Mientras tanto, la ciudad dormía, pero no en silencio. Los sonidos nocturnos de perros que ladraban a lo lejos, el murmullo de vecinos noctámbulos y el viento que movía ligeramente las hojas de los árboles fuera de la ventana creaban un fondo que parecía amplificar la sensación de misterio en el apartamento. Carmen sintió un escalofrío y se acurrucó bajo las mantas, intentando no mirar hacia la esquina donde la figura parecía haberse formado en su mente. Finalmente, el sueño comenzó a reclamarla. Sus párpados se cerraron y la visión de la figura femenina se volvió más intensa, más definida. Carmen se encontró caminando en un espacio indefinido, rodeada por una luz suave que no cegaba, sino que reconfortaba. La figura estaba frente a ella, inmóvil pero cercana, y su rostro transmitía una mezcla de ternura y autoridad. Carmen quiso hablar, preguntar, expresar dudas y miedo, pero su voz parecía haberse apagado. Sin embargo, la presencia transmitía un mensaje que no necesitaba palabras. Escucha, observa, confía. Carmen despertó abruptamente, con el corazón latiendo desbocado y la respiración entrecortada. El cuarto estaba en silencio, la lámpara aún encendida y la ciudad respirando fuera de su ventana. Se sentó en la cama, sudorosa, intentando procesar lo ocurrido. Todo había parecido un sueño, pero la intensidad era tal que no podía tratarlo como algo trivial. Había algo que no comprendía, algo que no podía racionalizar, y eso la desconcertaba profundamente. Miró la habitación, sus muebles minimalistas y las paredes blancas, y pensó en la ironía de su vida, una mujer acostumbrada a la lógica, enfrentando algo que desafiaba toda explicación. La sensación de inquietud no desaparecía, al contrario, parecía crecer. Cada sombra, cada sonido y cada recuerdo de la cruz de Coyoacán se combinaban en un murmullo constante en su mente, un recordatorio silencioso de que aquella noche no sería olvidada. Antes de volver a dormir, Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad iluminada, los coches que pasaban y las luces de las casas vecinas. Respiró hondo y murmuró, casi para sí misma, «No sé qué es esto, pero siento que no puedo ignorarlo». Y mientras el viento nocturno movía suavemente las cortinas, Carmen cerró los ojos por segunda vez, sin saber que su escepticismo comenzaba a enfrentarse con una realidad que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, la inquietud se convirtió en un puente hacia algo desconocido, y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña frente a la vastedad de lo que aún no entendía. Carmen despertó con el primer rayo de luz
atravesando la cortina de su ventana. La ciudad de Coyoacán ya estaba despierta. El bullicio de los mercados, el olor a pan recién horneado y tortillas dorándose en comales se colaban por los espacios entre los edificios, mezclándose con el aire cálido de la mañana. Aún así, a pesar de la rutina diaria que la rodeaba, su mente estaba fija en la visión de la noche anterior. La figura femenina, serena y luminosa, seguía viva en su memoria. Se sentó en la cama abrazando las rodillas, intentando ordenar sus pensamientos. Todo parecía un sueño vívido, imposible de catalogar como simple fantasía. La sensación de paz que había sentido frente a esa presencia persistía, pero también lo hacía un extraño miedo, una mezcla de respeto y asombro que Carmen nunca había experimentado antes. Su lógica le decía que era imposible, que solo se trataba de su mente cansada y de una imaginación demasiado activa. Pero una parte de ella se negaba a ignorar la fuerza de lo que había visto. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Lucía. ¿Lista para ir al café? Quiero contarte algo que no te puedes perder. Carmen suspiró. Sabía que su amiga no dejaría pasar la oportunidad de hablar sobre fe y milagros. Respondió con un escueto, sí, llego en 20 minutos, aunque internamente dudaba si quería compartir lo que había vivido. Temía que la consideraran ridícula o que alguien intentara explicarlo todo con teorías racionales. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que necesitaba hablar de ello, aunque fuera con alguien que podía no entender. Al llegar al café, Lucía la esperaba con su habitual sonrisa cálida. Los rayos de sol entraban por los ventanales, iluminando la mesa de madera y el aroma de café recién molido. Lucía notó inmediatamente la expresión de Carmen, una mezcla de inquietud y confusión. ¿Dormiste bien?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. Más o menos, respondió Carmen tomando asiento. Tuve un sueño extraño. ¿Estrés por el reportaje? Lucía intentó sonar casual, pero Carmen negó con la cabeza. No, fue algo más intenso. Vi a alguien, una mujer luminosa con un manto azul. Su voz se quebró ligeramente, sorprendida de lo que estaba diciendo. Lucía escuchó con atención, sin interrumpir. Sus ojos reflejaban comprensión y curiosidad. Carmen, eso suena como una aparición, dijo finalmente con cuidado. No te estoy juzgando, solo algunas personas han tenido experiencias similares. Carmen se rió nerviosamente, pero la risa carecía de convicción. No creo en esas cosas, Lucía. No puedo. Siempre he sido racional. He confiado en hechos, pruebas, evidencia. Su voz se apagó al recordar la claridad del sueño. Pero fue tan real. Lucía asintió, ofreciendo una calma que Carmen no esperaba. No tienes que creer para sentir. A veces lo importante es aceptar que algo nos habla, aunque no comprendamos cómo. El resto de la mañana transcurrió con normalidad, entre cafés y risas, pero Carmen no podía dejar de pensar en su sueño. Cada sonido de la ciudad, cada sombra que se proyectaba sobre los callejones de Coyoacán, parecía tener un significado oculto. Por la tarde, mientras caminaba hacia la iglesia de San Juan Bautista, decidió observar la cruz con una atención que nunca antes le había prestado. Se detuvo frente a ella, y por un momento recordó la risa con la que la había despreciado días antes. Una sensación de vergüenza y humildad la invadió. Algo en el aire parecía diferente, más denso, más solemne. Carmen respiró hondo y tocó la madera fría de la cruz, esperando que su mente lógica le ofreciera una explicación, pero no encontró ninguna. Solo sintió una calma profunda, un pequeño temblor que recorría su cuerpo y un murmullo imperceptible que parecía decir, «Presta atención». Al regresar a su apartamento, comenzó a notar pequeñas señales, un papel con una oración olvidada por Lucía que alguien había dejado en la puerta del elevador, una canción que comenzaba a sonar en la radio justo cuando pensaba en su sueño, una figura fugaz en la calle que parecía observarla antes de desaparecer. Carmen intentó racionalizar cada evento, pero la suma de las coincidencias comenzó a sentirse demasiado intensa para ser mera casualidad. Esa noche, antes de dormir, Carmen preparó un cuaderno especial. Decidió registrar todo, cada detalle del sueño, cada señal que percibiera, cada emoción que la acompañara. Sabía que algo estaba comenzando a cambiar dentro de ella,
y que ignorarlo sería imposible. Mientras escribía, sentía una conexión creciente con la figura del sueño, una sensación de guía y protección que la tranquilizaba. Cuando finalmente se recostó en la cama, el sueño regresó. La figura femenina estaba allí nuevamente, esta vez más definida y cercana. Sus ojos transmitían un mensaje sin palabras, paciencia y comprensión. Carmen quiso hablar, pero esta vez no necesitaba hacerlo. El contacto era profundo, íntimo, y una paz inesperada llenó su corazón. Al despertar, Carmen sintió una mezcla de asombro y determinación. Sabía que debía prestar atención a cada detalle de su vida diaria, a cada señal que la rodeara. El escepticismo seguía presente, pero ya no era suficiente para negar lo que estaba experimentando. Por primera vez, comprendió que la racionalidad y la fe no siempre son opuestas. A veces, simplemente coexisten en un delicado equilibrio que cada persona debe descubrir por sí misma. Carmen se levantó con un propósito renovado. Sabía que la historia que debía escribir para su periódico no era solo sobre tradiciones religiosas, era sobre la experiencia humana, sobre la manera en que la fe y las señales pueden tocar incluso a quienes nunca creyeron, y, sin darse cuenta, comenzó a sentir una conexión creciente con su propia espiritualidad, una curiosidad que nunca antes había explorado. Al salir al balcón de su apartamento, respiró hondo, contemplando las luces de Coyoacán que brillaban con suavidad en la noche. La ciudad seguía viva, pero Carmen ya no estaba sola frente a ella. Había algo más, algo que la guiaba silenciosamente y que la invitaba a seguir avanzando, a abrirse a lo desconocido sin miedo. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, Carmen comprendió que los sueños no eran simples imágenes pasajeras, eran puertas, mensajes que exigían atención y reflexión. Y aunque no comprendiera aún la totalidad del mensaje, sabía que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que nunca había imaginado. Los días siguientes transcurrieron con un extraño equilibrio entre la rutina y la tensión que Carmen sentía en su interior. La ciudad de Coyoacán seguía con su ritmo habitual, el comercio de artesanías, los aromas a café y chocolate caliente, los vendedores ambulantes ofreciendo desde elotes hasta artesanías de barro. Pero Carmen ya no percibía estos detalles de la misma manera. Cada elemento parecía resonar con un significado oculto, y cada encuentro casual parecía cargado de simbolismo. Aquella tarde, mientras caminaba por la calle de Francisco Sosa hacia su apartamento, Carmen vio algo que la hizo detenerse abruptamente. Frente a una pequeña tienda de artículos religiosos, una figura de la Virgen María estaba iluminada por los rayos del sol que atravesaban el toldo. No era la típica figura de plástico o cerámica que ella había visto tantas veces. Esta parecía casi viva, con un brillo suave que emitía luz propia. Carmen parpadeó incrédula y se acercó lentamente, tratando de entender qué la había llamado a detenerse. Se apoyó sobre la vitrina de la tienda y observó con detalle. La figura no estaba rota ni recién puesta, parecía intacta y, sin embargo, había algo en su presencia que le resultaba inquietantemente familiar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una sensación de paz inexplicable llenaba su pecho. Carmen respiró hondo, intentando racionalizar lo que veía, pero cada intento de explicarlo con lógica fallaba frente a la evidencia tangible. Esta vez no era un sueño. Podía tocar, podía sentir la textura fría del vidrio que protegía la figura. Al entrar en la tienda, el aroma a incienso y cera encendida la envolvió. Una anciana detrás del mostrador levantó la vista y sonrió. «Buenos días, joven. ¿Buscando algo en particular?», preguntó con voz amable. No exactamente», dijo Carmen, tratando de ordenar sus pensamientos. «Solo me detuve. La figura es diferente». «Ah», dijo la mujer con un tono de comprensión. «Muchos vienen aquí y sienten algo especial. A veces no necesitamos buscar razones, solo sentir». Carmen asintió lentamente. No podía explicar la necesidad de tocar el vidrio, de sentir la presencia de esa imagen. Compró una vela blanca y salió de la tienda, con la figura de la Virgen María grabada en su mente y un extraño sentimiento de certeza en su corazón. Mientras caminaba por las calles empedradas, cada sonido, cada sombra, cada susurro del viento,
parecía confirmar que algo estaba cambiando. La ciudad seguía igual, pero para Carmen, todo había adquirido un significado distinto. Al llegar a su apartamento, colocó la vela frente a la ventana y la encendió. Observó cómo la llama danzaba suavemente, proyectando sombras que parecían jugar sobre las paredes blancas. Cerró los ojos y, por primera vez, permitió que la figura del sueño se acercara sin temor. La presencia luminosa parecía mirarla, y Carmen sintió un mensaje claro. Confía, observa, aprende. No había palabras, pero la comunicación era inequívoca, directa y profunda. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Carmen comenzó a notar cambios sutiles en su vida diaria, pequeñas coincidencias, encuentros fortuitos con personas que compartían historias de fe, mensajes inesperados en su correo electrónico, hasta canciones que parecían hablar directamente a su corazón. Cada evento parecía una pieza de un rompecabezas mayor, y aunque su mente racional buscaba explicaciones, su intuición le decía que estaba frente a algo que trascendía lo lógico. Al dormir, el sueño volvió. Esta vez, la figura estaba más cerca que nunca. Carmen podía distinguir detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La delicadeza de sus manos, la suavidad de su mirada, el manto azul que parecía moverse con una brisa invisible. La presencia transmitía emociones más que palabras: ternura, comprensión, paciencia. Carmen intentó hablar, pero no hacía falta. La comunicación era silenciosa, profunda, como un susurro en el corazón. Despertó con lágrimas en los ojos, sorprendida por la intensidad de lo vivido. Por primera vez comprendió que no podía ignorar las señales. Estaban ahí para guiarla, para abrirle puertas que había cerrado durante años. Mientras se preparaba para salir, sintió una mezcla de temor y gratitud. Sabía que su vida estaba cambiando y que cada decisión a partir de ahora tendría un peso diferente. Al día siguiente, Carmen decidió compartir la experiencia con Lucía. Se encontraron en un pequeño café cerca del mercado de Coyoacán, entre aromas a café y pan dulce. Lucía la miró atentamente, como siempre, percibiendo la mezcla de emociones en su amiga. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía con suavidad. ¿Qué sientes que debes hacer? No lo sé, respondió Carmen, tomando un sorbo de café. Pero siento que debo prestar atención a cada señal, a cada sueño, a cada encuentro. Es como si todo estuviera conectado, y yo recién comenzara a entender la importancia de lo que sucede. Lucía asintió, tomando la mano de Carmen en un gesto de apoyo. A veces necesitamos perder el control para abrirnos a algo más grande. No tienes que tener todas las respuestas, solo confía en tu camino. Carmen sonrió débilmente, sintiendo cómo la fuerza de la amistad y el entendimiento de Lucía la sostenían. Esa misma tarde, mientras caminaba por la calle hacia su apartamento, una ráfaga de viento hizo que una hoja cayera frente a ella. En ella, un pequeño dibujo que alguien había hecho a mano representaba a la Virgen María con el manto azul. Carmen se agachó para observarlo mejor, con el corazón latiendo con fuerza. La coincidencia era demasiado específica para ser casualidad. Sintió que un cambio profundo estaba ocurriendo dentro de ella. Ya no era solo un sueño. La presencia de la Virgen María estaba empezando a manifestarse en su vida real, guiándola, protegiéndola, enseñándole a escuchar lo que hasta entonces había ignorado. Cada detalle parecía diseñado para que Carmen comprendiera que la fe, la intuición y la observación podían coexistir con su racionalidad, creando un camino que aún no podía comprender completamente, pero que estaba dispuesta a seguir. Esa noche, Carmen encendió nuevamente la vela frente a la ventana. Se sentó, cerró los ojos y permitió que la presencia luminosa llenara su espacio. Esta vez no hubo miedo ni duda, solo aceptación y gratitud. La figura transmitía un mensaje de calma y esperanza. Camina con fe, aprende a escuchar, confía. Carmen sonrió, sintiendo que, finalmente, estaba lista para enfrentar lo que viniera, para dejar que las señales guiaran su vida sin resistirse. Mientras la ciudad dormía, Carmen comprendió que su vida había cambiado para siempre. La primera señal tangible no solo confirmó que su experiencia no era imaginaria, sino que marcó el inicio de un camino de descubrimiento, transformación
y crecimiento espiritual. La Virgen María había encontrado una manera de llegar a ella, y Carmen estaba lista para escuchar, aprender y dejarse guiar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de entusiasmo y tensión para Carmen. La primera señal tangible había dejado una huella profunda en su vida, pero también había despertado preguntas que aún no sabía cómo responder. Caminando por las calles de Coyoacán, todo parecía irradiar un significado especial. El aroma del pan recién horneado, los colores vivos de los puestos de artesanías, el sonido de los niños jugando en las plazas. Cada detalle le recordaba la presencia que sentía acompañándola, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se infiltraba en su mente racional. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico en la oficina del periódico donde trabajaba, Carmen recibió un mensaje inesperado. Era de su jefe, don Ernesto, un hombre conocido por su carácter estricto y su apego absoluto a la objetividad periodística. Carmen, necesito que hagas un reportaje sobre un grupo de comerciantes que denuncia supuestas prácticas ilegales en el mercado de Coyoacán. Es urgente y debe entregarse mañana. Carmen frunció el ceño. La noticia no era nada extraordinaria, pero el plazo la ponía bajo presión inmediata. Sabía que no podía delegar la tarea, tenía que asumirla. Sin embargo, algo dentro de ella dudaba. ¿Podría escribir con objetividad cuando su mente estaba llena de señales, sueños y emociones tan intensas? ¿Podría mantener su escepticismo profesional frente a lo que sentía interiormente? Decidida, salió hacia el mercado al atardecer. Las luces amarillas y anaranjadas de los faroles daban un tono cálido y casi místico a las calles empedradas. Carmen comenzó a entrevistar a los comerciantes, tomando notas con cuidado. Todos parecían nerviosos, como si ocultaran algo. La información era confusa y contradictoria. Algunos acusaban a otros de cobrar comisiones injustas, mientras que otros negaban todo con vehemencia. Al terminar la ronda, Carmen sintió un peso en el pecho. La lógica no le ofrecía claridad. La información estaba incompleta, los testimonios fragmentados. Decidió sentarse en un pequeño banco de madera cerca de la fuente central del mercado. Mientras observaba el agua danzar, cerró los ojos y respiró hondo, recordando la figura luminosa que había visto en su sueño. Por un instante, se permitió pedir ayuda en silencio, sin palabras, solo un pensamiento interno. Guíame, dame claridad. Esa noche, al regresar a su apartamento, Carmen se sintió agotada, pero extrañamente esperanzada. Sabía que debía escribir el reportaje, pero sentía que no podía hacerlo solo con la información tangible. Necesitaba comprender la historia completa, incluyendo aquello que no se veía a simple vista. Sentada frente a la computadora, sus dedos temblaron un instante antes de comenzar a teclear. Recordó cada conversación, cada gesto de los comerciantes, cada detalle que había pasado por alto. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar, y Carmen comprendió que el verdadero desafío no era solo el reportaje, sino su propia capacidad para integrar lo tangible con lo intangible, lo racional con lo espiritual. Mientras trabajaba, sonó su teléfono. Era un mensaje de Lucía. «¿Quieres que pase por ti? Siento que necesitas hablar, y no solo con tus notas». Carmen dudó un momento. Luego respondió: «Sí, ven, necesito a alguien que me ayude a organizar mis pensamientos». Cuando Lucía llegó, la encontró agotada pero decidida. Se sentaron juntas en la sala y Carmen comenzó a relatar todo: el sueño, la primera señal tangible, los desafíos del reportaje, la sensación de ser guiada por algo más grande. Lucía escuchó en silencio, asintiendo, sin juzgar. «Carmen», dijo finalmente, «a veces la vida nos pone pruebas no para castigarnos, sino para enseñarnos a confiar en lo que sentimos. No todo puede explicarse con lógica, no todo tiene una respuesta inmediata, pero eso no significa que estés sola». Las palabras de Lucía resonaron profundamente en Carmen. Comprendió que su desafío personal no era solo cumplir con un plazo o escribir un reportaje convincente, era enfrentarse a su propio escepticismo, a la resistencia interna que la mantenía alejada de lo que sentía. Era un desafío que la obligaba a crecer, a aceptar la incertidumbre y a confiar en que había algo más grande guiando sus pasos. A la mañana siguiente,
Carmen regresó al mercado con una nueva perspectiva. Esta vez no se enfocó únicamente en recolectar información tangible, también observó los pequeños gestos, los silencios y las miradas que revelaban verdades ocultas. Comprendió que cada persona tenía su propia historia y que la objetividad no significaba ignorar la humanidad detrás de los hechos. Cuando regresó a la oficina, comenzó a redactar su reportaje con una claridad sorprendente. Las palabras fluyeron con naturalidad, integrando datos concretos con la intuición que había desarrollado gracias a sus experiencias recientes. Por primera vez, sintió que podía equilibrar su profesionalismo con la apertura a lo intangible, su racionalidad con su creciente fe. Al entregar el artículo, don Ernesto la miró con sorpresa. «Buen trabajo, Carmen», dijo. «Lograste presentar los hechos de manera clara, aunque hay un algo diferente en tu enfoque esta vez». Carmen sonrió, consciente de que lo diferente no era solo su estilo periodístico, era la transformación interna que estaba ocurriendo. Había enfrentado su desafío personal, y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, había aprendido a confiar en sí misma, en sus percepciones y en las señales que la rodeaban. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, encendió su vela frente a la ventana. La figura luminosa apareció nuevamente en su sueño, y esta vez Carmen no sintió miedo ni duda. La Virgen María la observaba con una sonrisa serena, como si reconociera su esfuerzo, su valentía y su apertura. La comunicación no requería palabras. Un sentimiento de paz y orgullo llenó su corazón. Carmen comprendió que los desafíos no eran castigos, sino oportunidades para crecer y fortalecer la fe, la intuición y la capacidad de escuchar más allá de lo visible. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero por primera vez en su vida se sentía lista para seguir adelante, confiando en que cada paso estaba siendo guiado, incluso cuando no podía comprenderlo completamente. Los días posteriores al desafío en el mercado trajeron consigo una sensación de alerta constante en Carmen. Cada momento parecía impregnado de significados ocultos, como si la ciudad entera estuviera observando y respondiendo a su presencia. Caminando por la Plaza Hidalgo, entre los vendedores de dulces típicos y las plazas llenas de estudiantes y artistas callejeros, comenzó a notar detalles que antes habría pasado por alto. Un niño ofreciendo flores con una sonrisa que le recordaba al sueño de la Virgen, un anciano que le hizo un gesto de reconocimiento, o un ave que parecía posarse estratégicamente cerca de donde ella se detenía. Carmen comprendió que estas pequeñas señales no eran coincidencias, eran recordatorios, guiños sutiles de una presencia que ahora sentía más cercana y tangible. Sin embargo, con cada señal, la incertidumbre seguía allí, un recordatorio de que su fe y su lógica debían coexistir para poder interpretar correctamente lo que estaba sucediendo. Una mañana, mientras tomaba su café en una pequeña cafetería cerca de la colonia Roma, notó que la música de fondo parecía seguir un patrón extraño. Cada canción que sonaba llevaba mensajes de esperanza y fortaleza, como si el universo hablara a través de melodías cuidadosamente seleccionadas. Carmen frunció el ceño, dudando por un instante de su propia percepción, pero luego decidió escuchar, permitiéndose recibir la guía sin cuestionarla. Al salir de la cafetería, se encontró con don Ernesto, quien la miró con sorpresa. «Carmen, ¿todo bien? Pareces diferente», dijo con un atisbo de curiosidad y preocupación. «Sí, jefe», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Solo estoy viendo las cosas desde otra perspectiva». En esos días, Carmen también comenzó a notar señales en los pequeños objetos cotidianos. Una hoja que caía frente a ella, con la forma de un corazón, un rayón en la acera que parecía formar un símbolo familiar, mensajes inesperados de antiguos amigos que coincidían con sus pensamientos o preocupaciones del momento. Cada detalle parecía confirmar que no estaba sola, que la guía de la Virgen María se manifestaba de manera tangible en la vida diaria, recordándole que su camino era vigilado y protegido. Una tarde, mientras caminaba por el Parque México, se sentó en un banco a observar cómo los perros jugaban y los niños corrían. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose escuchar los latidos de su propio corazón. En ese instante,
Una sensación cálida recorrió su pecho, y Carmen tuvo la certeza de que estaba frente a otra señal, un mensaje silencioso de la Virgen, indicándole que la paciencia y la observación eran claves en este nuevo capítulo de su vida. No todo era fácil. En la oficina, algunos colegas comenzaron a notar su cambio, y algunos comentarios críticos la hicieron dudar por momentos de si estaba exagerando sus experiencias. Sin embargo, cada vez que sentía la presión del escepticismo externo, recordaba la sensación de paz que la envolvía frente a la figura luminosa, y comprendía que su crecimiento interior no dependía de la aprobación de los demás. Un día, Carmen decidió visitar nuevamente la tienda de artículos religiosos donde había visto la primera figura. La anciana detrás del mostrador la recibió con una sonrisa cálida. «Parece que vuelves buscando respuestas», dijo. «Sí», respondió Carmen, «pero ahora sé que no necesito todas las respuestas, solo aprender a reconocer las señales». La mujer asintió, como si entendiera perfectamente. «Eso es sabiduría. La vida nos habla constantemente. Solo necesitamos abrir los ojos y el corazón». Carmen salió de la tienda con un nuevo sentido de propósito. Empezó a tomar notas, registrando cada coincidencia, cada símbolo, cada pequeño evento que sentía como una guía. Se convirtió en un ritual diario: observar, anotar, reflexionar. Este ejercicio no solo fortaleció su percepción, sino que también la ayudó a organizar sus pensamientos y a interpretar mejor los mensajes que recibía. Mientras caminaba hacia su apartamento esa tarde, notó que la luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras que parecían formar patrones específicos sobre el pavimento. Por un momento, se quedó paralizada, sorprendida por la precisión y la belleza de la escena. Comprendió que las señales no siempre eran dramáticas o evidentes. Muchas veces se presentaban de forma sutil, esperando que quien estuviera atento las reconociera. Esa noche encendió la vela frente a la ventana y cerró los ojos. La figura luminosa apareció nuevamente en su sueño, rodeada de un brillo cálido y reconfortante. Carmen sintió una emoción profunda, orgullo, gratitud y la certeza de que cada esfuerzo, cada momento de atención, estaba siendo observado y guiado. La Virgen María no solo estaba presente en sus sueños, sino también en la vida diaria, manifestándose de formas inesperadas y enseñándole a confiar, observar y crecer. Al despertar, Carmen sabía que su vida había cambiado para siempre. Las señales ya no eran meros eventos aislados, se habían convertido en un lenguaje constante, una forma de comunicación silenciosa que le ofrecía guía, protección y claridad. Cada día se convirtió en una oportunidad para aprender, escuchar y crecer, y Carmen comenzó a aceptar que su camino espiritual y personal estaba intrínsecamente ligado a la atención consciente de lo que ocurría a su alrededor. Por primera vez, sentía que estaba verdaderamente despierta a la vida, a sus mensajes y a las enseñanzas que la rodeaban, con una fe que ya no necesitaba pruebas inmediatas, solo confianza, observación y apertura para recibir lo que estaba por venir. Una semana después de comenzar a registrar cuidadosamente las señales diarias, Carmen recibió una noticia inesperada que sacudió su recién encontrada tranquilidad. Mientras revisaba los correos electrónicos en la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Carmen, tu hermano Miguel tuvo un accidente. Está en el hospital, pero está grave. Ven rápido». El corazón de Carmen se detuvo por un instante. Miguel siempre había sido una persona fuerte, casi invulnerable, y la idea de verlo herido la llenó de miedo. Sin pensarlo dos veces, tomó sus cosas y corrió hacia el hospital más cercano, en las afueras de la ciudad. La lluvia comenzaba a caer mientras Carmen avanzaba entre el tráfico y los charcos, cada segundo pesando más que el anterior. Al llegar, encontró a su madre llorando en la sala de espera. Carmen la abrazó con fuerza, tratando de contener su propia ansiedad. Los médicos le explicaron que Miguel había sufrido un accidente de tráfico y que estaba estable, pero con riesgo de complicaciones. El tiempo parecía moverse en cámara lenta, cada minuto lleno de incertidumbre. Mientras esperaba noticias, Carmen recordó todas las señales de los últimos días. Cerró los ojos, respiró profundo y pidió ayuda interior.
no para cambiar lo que sucedía, sino para encontrar fuerza y claridad en medio del miedo. Guíame, ayúdame a estar presente, muéstrame qué debo hacer. Cuando entró en la habitación, vio a Miguel inconsciente, con vendajes y tubos conectados a su cuerpo. Su respiración era débil pero estable. Carmen se acercó y tomó su mano, sintiendo un frío inicial que poco a poco se transformaba en una extraña calidez. Cerró los ojos y en silencio comenzó a hablarle como lo haría si estuviera despierto. Miguel, estoy aquí contigo. No estás solo. Vamos a salir de esto. Durante las horas siguientes, Carmen enfrentó su prueba más difícil: mantenerse fuerte y clara en medio de la angustia. Las horas se extendieron, cada pitido de las máquinas un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sin embargo, mientras observaba a su hermano, Carmen comenzó a notar pequeños detalles que le ofrecían consuelo. La manera en que la luz de la habitación caía sobre su rostro, la visita de una enfermera que le sonrió tranquilizadora, la sensación de que alguien más estaba presente cuidando de ellos. Esa noche, mientras el hospital dormía en silencio, Carmen cerró los ojos y tuvo un sueño. La figura luminosa apareció nuevamente, con la Virgen María extendiendo sus manos sobre Miguel. Aunque Carmen no entendía completamente el mensaje, sintió una paz intensa, una certeza de que no todo estaba perdido y que había fuerzas guiando el curso de los acontecimientos. Despertó con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de esperanza que no había sentido desde que llegó al hospital. Al día siguiente, Carmen decidió permanecer al lado de Miguel, conversando suavemente y registrando cada signo de mejoría. Observó cómo los pequeños movimientos y respiraciones se volvían más fuertes, y cómo su propia calma ayudaba a sostener a su hermano. Comprendió que esta prueba no solo estaba diseñada para evaluar la fortaleza de Miguel, sino también la suya, su capacidad para confiar, actuar con paciencia y mantener la esperanza frente a la incertidumbre. Durante su estadía en el hospital, Carmen también recibió apoyo de Lucía, que llegó con comida, mensajes de ánimo y compañía. Lucía le recordó que no tenía que cargar con todo sola. Carmen, incluso la fe necesita sostén. No temas pedir ayuda. Lucía le tomó la mano. A veces estar presente es suficiente para que la otra persona sienta fuerza. Carmen asintió. Aprendió que la prueba no era simplemente el accidente en sí, sino todo lo que implicaba: enfrentar el miedo, mantener la calma, confiar en la guía espiritual y aceptar la ayuda de los demás. Cada gesto, cada palabra de aliento, cada mirada compasiva se convirtió en parte de la red de apoyo que le permitía sostenerse. Finalmente, después de 3 días de angustia, Miguel abrió los ojos. Carmen sintió un alivio indescriptible. No necesitaba palabras para saber que la prueba había terminado, que la presencia que la guiaba estaba allí, y que su capacidad para enfrentar desafíos se había fortalecido. La Virgen María no solo había estado presente en su sueño, sino también en la vida diaria, guiando sus acciones, su paciencia y su fe. Esa noche, Carmen regresó a su apartamento agotada pero transformada. Encendió su vela frente a la ventana y se permitió un momento de reflexión. Comprendió que las pruebas inesperadas no eran castigos, sino oportunidades para crecer y confiar en lo invisible. Cada señal que había observado en los últimos días, cada gesto de cuidado y cada momento de atención consciente la habían preparado para este desafío. Carmen sabía que su camino aún estaba lleno de incógnitas, pero ahora poseía una certeza firme. Estaba aprendiendo a reconocer la guía que siempre había estado a su alrededor y a enfrentar cualquier prueba con fuerza, paciencia y esperanza. Después de la prueba que representó el accidente de Miguel, Carmen se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera irreversible. Cada día, cada señal y cada sueño habían transformado su percepción de la realidad, y ahora se enfrentaba a una decisión crucial. Debía decidir si continuaría su vida como antes, guiada únicamente por la lógica y el escepticismo, o si abrazaría plenamente la fe y la guía que sentía presente en cada detalle de su día a día. El dilema surgió de manera inesperada durante una reunión de trabajo en la oficina. Su jefe, don Ernesto, le propuso un traslado a una nueva sucursal en otro estado, con un ascenso significativo. La oferta era tentadora desde el punto de vista profesional y económico,
pero implicaba dejar atrás a su familia, su ciudad y, sobre todo, la rutina en la que había aprendido a observar y confiar en las señales que la guiaban. Carmen se quedó en silencio, contemplando la ventana que daba a la calle llena de luces y gente caminando bajo la lluvia. «Carmen, ¿está bien?», preguntó don Ernesto, notando su distracción. «Sí, solo necesito un momento para pensarlo», respondió ella, con la voz más tranquila de lo que se sentía por dentro. Aquella noche, Carmen decidió caminar por las calles de la colonia Condesa, buscando claridad. La brisa fresca le acariciaba el rostro, y el sonido lejano de la ciudad mezclado con la música de un violinista callejero le proporcionaba un espacio de reflexión. Mientras caminaba, comenzó a notar señales sutiles: una paloma que se posó cerca de su camino, un niño que reía con una pelota que parecía girar siguiendo un patrón, y un grafiti en una pared que decía: «Confía en lo que sientes». Carmen comprendió que la decisión que enfrentaba no era simplemente profesional o económica, sino espiritual. El ascenso y la mudanza podían representar éxito material, pero la verdadera oportunidad estaba en aprender a vivir en sintonía con la guía que había empezado a reconocer en su vida diaria. La Virgen María, sus sueños y las señales cotidianas habían sido constantes y ahora exigían una respuesta consciente de su parte. Al día siguiente, Carmen decidió hablar con su madre y con Lucía antes de tomar cualquier decisión definitiva. En casa, su madre le expresó su preocupación. «Carmen, sé que es una gran oportunidad, pero tu corazón parece decir otra cosa. No quiero que tomes una decisión solo por presión externa». Lucía, por su parte, la abrazó y dijo: «A veces la vida nos pone ante caminos donde debemos elegir lo que nos hace sentir vivos. Escucha a tu intuición y a las señales que ya conoces». El peso de la decisión la hacía dudar, pero Carmen entendió que no podía ignorar lo que había aprendido en estas semanas. Cada evento, cada pequeño milagro cotidiano, le había enseñado que la verdadera guía no se encuentra en las recompensas externas, sino en la capacidad de observar, sentir y actuar de acuerdo con la voz interior y la conexión espiritual que había empezado a desarrollar. Al final de la tarde, Carmen volvió a la pequeña iglesia donde todo había comenzado. Caminó hacia la cruz que una vez la hizo reír con incredulidad y se detuvo frente a ella. La luz del atardecer entraba por los vitrales, proyectando colores sobre el piso de piedra. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente, permitiéndose escuchar la voz interior que había estado desarrollando. La verdadera vida no se mide por logros materiales, sino por la capacidad de estar presente y seguir el camino que te guía hacia la verdad y la paz interior. Con lágrimas en los ojos, Carmen tomó una decisión. Decidió quedarse en la ciudad, cerca de su familia y de las señales que la habían acompañado hasta ahora. Decidió seguir registrando y observando, continuar aprendiendo a interpretar los mensajes que la vida y la Virgen María le ofrecían y permitir que esta conexión guiara sus pasos, incluso en las decisiones difíciles. Aquella noche, Carmen encendió su vela frente a la ventana y sintió una calma profunda. No había dudas ni remordimientos. Su elección no significaba renunciar a oportunidades, sino priorizar su crecimiento espiritual y emocional, aceptar la guía invisible que la había acompañado desde el principio y confiar en que las decisiones tomadas con fe y atención traerían frutos a su tiempo. Por primera vez, Carmen comprendió que una vida guiada por señales y por la fe no era incompatible con la acción consciente y responsable. Al contrario, cada decisión se volvía más clara, más firme y más conectada con la esencia de lo que ella realmente quería ser. Mientras se acostaba esa noche, Carmen sonrió. Sabía que aún enfrentaría desafíos, pruebas y dudas, pero también sabía que ahora contaba con una herramienta poderosa: la capacidad de escuchar, observar y actuar en armonía con una presencia que la acompañaba y protegía constantemente. La decisión crucial no solo definía su presente, sino que comenzaba a moldear un futuro lleno de esperanza, fe y propósito. Pasaron unos días desde que Carmen tomó su decisión de quedarse en la ciudad. La rutina diaria volvía a asentarse, pero algo dentro de ella había cambiado de manera profunda. Cada paso, cada gesto y cada encuentro
comenzaban a tener un significado diferente. Ya no se trataba solo de observar las señales de manera superficial, sino de comprender que la vida estaba llena de mensajes que requerían atención, interpretación y acción consciente. Una tarde, mientras organizaba sus notas sobre los sueños y señales, Carmen recibió un paquete inesperado en la puerta de su apartamento. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y cuidadosa. Con curiosidad, lo abrió y encontró un pequeño libro antiguo con páginas amarillentas y bordes gastados. La primera página tenía una dedicatoria: para quien busca la verdad más allá de lo visible, que estas palabras iluminen tu camino. Carmen pasó los dedos sobre las páginas, sintiendo una extraña conexión con el contenido. El libro hablaba sobre relatos de apariciones, milagros cotidianos y experiencias espirituales en México, desde los pueblos más pequeños hasta la capital, incluyendo referencias a leyendas locales y santos reconocidos por su guía milagrosa. Lo que más le llamó la atención fueron los relatos sobre personas que, como ella, habían dudado y luego habían experimentado señales claras de orientación en momentos críticos de su vida. Esa noche, después de cenar, Carmen decidió leer en voz alta un fragmento del libro frente a la cruz de su iglesia de confianza, como solía hacer cuando buscaba consejo o inspiración. A medida que las palabras llenaban la habitación, sintió una presencia más intensa, como si el libro fuera un canal para comunicarle algo que necesitaba comprender profundamente. Entre las páginas, un pasaje describía un sueño en el que una mujer aparecía frente a la protagonista, mostrándole el camino a seguir durante un momento de crisis. La descripción era sorprendentemente similar a sus propios sueños con la Virgen María. Con cada párrafo, Carmen sentía cómo se desvelaban nuevas capas de significado. No eran solo coincidencias. Parecía que alguien, de manera misteriosa, le había dejado esa guía para reforzar su fe y ayudarla a interpretar mejor las señales que ya experimentaba. La mezcla de miedo, asombro y esperanza la invadió, y comprendió que la vida podía ser mucho más compleja y mágica de lo que había imaginado. Al día siguiente, decidió compartir la experiencia con Lucía. Ambas se encontraron en un pequeño café cerca del Parque México, bajo la sombra de árboles que dejaban filtrar la luz del sol. Carmen le contó sobre el paquete, el libro y la sensación intensa de que había recibido un mensaje especial para su camino espiritual. «Es increíble», dijo Lucía. «Parece que estás entrando en una etapa donde todo se conecta. Tus sueños, las señales, las personas y ahora este libro. Es como si el universo estuviera confirmando que vas por el camino correcto». Carmen asintió, pero al mismo tiempo sintió una inquietud. La revelación traía consigo una responsabilidad. Debía interpretar correctamente lo que el libro le enseñaba y aplicarlo en su vida sin perder de vista la realidad cotidiana. No se trataba de un escape ni de superstición, sino de aprender a equilibrar la fe con la acción consciente. Esa tarde, Carmen volvió a su apartamento y comenzó a organizar un registro más detallado de señales y eventos, comparándolos con los relatos del libro. Notó patrones que antes pasaban desapercibidos: la sincronización de sueños con acontecimientos importantes, mensajes de conocidos que parecían casuales, pero que contenían pistas, y coincidencias que se repetían con frecuencia. Todo esto reforzaba su convicción de que debía seguir atenta y receptiva, sin apresurarse ni tomar decisiones impulsivas. Esa misma noche, Carmen tuvo un sueño diferente a los anteriores. En lugar de ver a la Virgen María frente a ella, se encontraba caminando por un sendero lleno de luces suaves que la guiaban hacia una montaña. A lo lejos, escuchó una voz que decía: «Cada paso que das con atención y fe te acerca a la verdad. Confía en tu intuición y en quienes te acompañan. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas». Al despertar, Carmen sintió una mezcla de claridad y ansiedad. La revelación del libro y el sueño reciente la obligaban a mirar con más atención su vida y las decisiones que aún debía tomar. Comprendió que la guía que había recibido no era solo para protegerla, sino también para prepararla para un propósito más grande, algo que todavía no podía ver con claridad. A lo largo de los días siguientes, Carmen comenzó a actuar con mayor seguridad y conciencia. Se involucró más en su comunidad,
ayudando a vecinos y participando en actividades de la iglesia. Cada interacción era una oportunidad de practicar la paciencia, la atención y la empatía, habilidades que sentía esenciales para interpretar correctamente las señales que la vida le enviaba. Poco a poco, Carmen comenzó a notar que su vida no solo cambiaba internamente, sino que también influía en quienes la rodeaban. Su serenidad, atención y cuidado empezaban a generar confianza en los demás, demostrando que la guía espiritual que recibía podía tener un efecto tangible en la vida cotidiana. La revelación inesperada del libro se convertía así en un catalizador para su crecimiento personal y para fortalecer los lazos con su entorno, enseñándole que la fe, la acción y la atención eran inseparables en su camino hacia la verdad y la paz interior. La ciudad estaba tranquila aquella noche, con el cielo cubierto por nubes que reflejaban la luz de la luna entre sus pliegues. Carmen caminaba por las calles de la colonia Condesa, sintiendo un impulso que la guiaba hacia un destino que aún no comprendía del todo. La experiencia con el libro, los sueños y las señales de los últimos días la habían transformado profundamente. Ya no era la mujer escéptica que se había reído frente a la cruz semanas atrás, sino alguien capaz de reconocer la presencia de lo divino en la vida cotidiana y de actuar con conciencia y fe. Mientras avanzaba, Carmen llegó frente a la iglesia donde todo había comenzado. La puerta de madera estaba ligeramente entreabierta, y una luz cálida se filtraba por los vitrales, iluminando el pavimento húmedo tras la lluvia reciente. Sin pensarlo, entró y se acercó a la cruz que tantas emociones había despertado en ella. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de nerviosismo y expectativa la llenaba. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos, respirando profundamente. Recordó todos los momentos que la habían llevado hasta allí. El accidente de Miguel, la burla inicial, los sueños con la Virgen María, la guía de Lucía y de su madre, el libro misterioso y las señales que había aprendido a interpretar. Todo parecía converger en ese instante, como si el universo y la divinidad quisieran que comprendiera algo esencial. De repente, una brisa suave recorrió la iglesia, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda y escuchó una voz dulce, clara y serena. Carmen. Su respiración se detuvo por un momento. Abrió los ojos y, frente a ella, vio la figura luminosa de la Virgen María. No era una aparición aterradora ni distante. Su presencia irradiaba calma, amor y una paz que inundaba toda la iglesia. Carmen sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de miedo ni duda, sino de gratitud y asombro. «Has aprendido a mirar con atención», continuó la voz, «a reconocer las señales que la vida te da y a actuar con fe, pero tu camino apenas comienza. La verdadera guía está en tu corazón, y cada decisión que tomes desde ahora será un reflejo de lo que has aprendido». Carmen, con la voz temblorosa, respondió, «No entiendo completamente. ¿Por qué yo? Porque eres capaz de escuchar», contestó la Virgen con suavidad. «Muchos dudan y no prestan atención. Tú, en cambio, has abierto tus ojos y tu corazón. La fe no es solo creer sin ver, es vivir con atención, interpretar lo que recibes y actuar con responsabilidad. Por eso te he acompañado, incluso cuando no lo sabías conscientemente». Un silencio lleno de significado se instaló en la iglesia. Carmen se dio cuenta de que todas las pruebas, los desafíos y las decisiones que había enfrentado no eran castigos ni accidentes, eran lecciones que la preparaban para comprender algo más grande que ella misma. Comprendió que su crecimiento personal y espiritual tenía un propósito, aunque aún no conocía todos los detalles. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Carmen sintiendo una mezcla de reverencia y curiosidad. «Sigue viviendo con atención», respondió la Virgen. «Ayuda a los demás, escucha tu intuición, comparte tu experiencia sin imponerla, y confía en que cada paso que des desde el amor y la conciencia te llevará a cumplir tu propósito. No se trata de milagros espectaculares, sino de los pequeños milagros cotidianos que cambian la vida de quienes te rodean». Carmen asintió, sintiendo que cada palabra penetraba en su interior. La luz que rodeaba la figura comenzó a desvanecerse suavemente, dejando en su lugar una sensación cálida que se aferraba a su pecho.
Antes de desaparecer por completo, la voz dijo una última frase. Recuerda, Carmen, que la verdadera fe no se impone, se vive y se comparte. Confía en tu camino. Cuando Carmen abrió los ojos nuevamente, estaba sola en la iglesia, pero la sensación de presencia, guía y paz permanecía en su corazón. Se levantó y se acercó a la cruz una vez más, tocando la madera con respeto y gratitud. Por primera vez, la cruz no le inspiraba incredulidad ni burla. Le recordaba el camino recorrido, la transformación personal y el poder de la fe vivida con conciencia. Esa noche, al volver a su apartamento, Carmen escribió en su diario todas las experiencias recientes, los sueños, el libro, las señales y el encuentro final. Cada palabra era un testimonio de su aprendizaje y de la manera en que la vida puede manifestar guía y amor de formas inesperadas. Mientras escribía, sintió que su miedo a lo desconocido desaparecía y que la certeza de que estaba en el camino correcto llenaba cada rincón de su ser. A partir de ese momento, la vida de Carmen cambió de manera tangible. Comenzó a involucrarse más con su comunidad, ofreciendo apoyo a vecinos, escuchando a quienes necesitaban consejo y compartiendo su historia con humildad. Su relación con Lucía y su madre se fortaleció, y cada interacción diaria se convirtió en una oportunidad de practicar lo aprendido: atención, empatía y fe. Incluso en los desafíos cotidianos, problemas en el trabajo, conflictos familiares, decisiones difíciles, Carmen actuaba con serenidad y claridad. Aprendió que la guía espiritual no elimina los problemas, pero proporciona la sabiduría y la fuerza para enfrentarlos con corazón abierto y mente consciente. Un día, mientras caminaba por el Parque México, Carmen vio a un niño ayudar a una anciana a cruzar la calle. La escena le recordó todo lo que había aprendido: la importancia de la atención, la bondad y la acción consciente. Sonrió y entendió que la verdadera transformación no radica en los grandes milagros visibles, sino en los pequeños actos diarios que reflejan amor, fe y humanidad. Al final, Carmen comprendió que la risa frente a la cruz, la incredulidad inicial y los momentos de duda habían sido solo el inicio de un viaje más profundo. Su vida ahora estaba llena de propósito, dirección y la certeza de que la fe, cuando se vive con atención y amor, puede transformar no solo a quien la posee, sino también a todos los que le rodean. Carmen cerró los ojos una última vez antes de dormir, sintiendo paz, gratitud y la presencia constante de aquello que había aprendido a reconocer: que la verdadera guía no siempre se ve, pero siempre se siente, y que cada decisión tomada desde el corazón y la conciencia es un paso hacia la plenitud.